Me llamo Carmen Elena Vázquez, tengo 84 años, y hoy, desde esta mecedora que mi hija menor me obsequió, con mis manos arrugadas y mi corazón repleto de memorias, voy a compartir una historia que durante 4 décadas juré no revelar a nadie, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni siquiera a mi amado esposo, que ya descansa en la paz del Señor. Siento que ha llegado el instante de descorrer el velo de mi alma y relatarles todo lo que experimenté. Pero antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde me escuchan, así que les invito a dejarme un comentario contándomelo y a suscribirse a este canal para que podamos seguir compartiendo más relatos como este. Las historias de nosotras, las abuelas, merecen ser escuchadas. Todo comenzó en 1959, cuando yo, con tan solo 17 años, vivía en un pequeño y remoto pueblo enclavado en las montañas de Colombia. Era una época distinta, hija mía, donde las mujeres carecíamos de voz y las decisiones trascendentales eran competencia exclusiva de los hombres. Mi padre, don Aurelio Vázquez, propietario y figura central de la tienda más importante del pueblo, gozaba de un gran respeto, aunque su temperamento era innegablemente enérgico y dominante. Mi madre, doña Mercedes, se mostraba siempre sumisa, incapaz de oponerse a los deseos de mi padre. Yo, la hija mayor de 5 hermanos, sentía desde niña una clara diferencia con el resto, mis ideas, mis anhelos de estudiar y explorar el mundo más allá de las montañas que nos rodeaban, eran distintos. Sin embargo, en aquellos tiempos, una mujer con mis inquietudes era considerada un desafío, una amenaza. Demasiado rebelde, solía decir mi padre, y luego agregaba, frunciendo el ceño, necesita disciplina. La casa donde crecí, fría y silenciosa, tenía pisos de baldosa que se sentían helados, especialmente en las madrugadas, cuando me levantaba para ayudar a mi madre con el desayuno. Las paredes, en cambio, estaban adornadas con imágenes religiosas, con crucifijos en cada habitación, como si la mirada de Dios nos observara constantemente. Mi padre, un hombre profundamente devoto, asistía a misa diariamente y esperaba lo mismo de nosotros. Pero yo, hija mía, yo abrigaba sueños distintos. Disfrutaba enormemente la lectura de los escasos libros que llegaban a nuestro pueblo, y me cautivaban las narraciones de los viajeros que solían detenerse en la tienda local. Anhelaba con fervor ser maestra, con el propósito de instruir a otros niños en la lectura y la escritura. Le confiaba en secreto a mi madre: mamá, yo no deseo casarme joven como tú. Anhelo estudiar, deseo convertirme en alguien importante en la vida. Ella, con su habitual sonrisa melancólica, me respondía: hijita mía, las mujeres como nosotras estamos destinadas a servir. Primero a nuestros padres, luego a nuestros esposos y posteriormente a nuestros hijos. Esos sueños que tienes son riesgosos. Sin embargo, no podía erradicar esas aspiraciones de mi mente. Cada noche, antes de conciliar el sueño, me visualizaba en una gran ciudad, impartiendo clases en una escuela, rodeada de mis propios libros y forjando mi propia existencia. Ignoraba que muy pronto mi mundo se desplomaría por completo. Todo cambió cuando conocí a Rafael. Era septiembre de 1958 y acababa de cumplir 16 años. Rafael era hijo de una familia que se había mudado al pueblo recientemente. El padre de Rafael, un ingeniero, había llegado al pueblo para supervisar la construcción de una nueva carretera. Rafael, que entonces tenía 19 años, era alto y apuesto con unos ojos verdes que brillaban con intensidad. Cuando sonreía, esa sonrisa parecía iluminar el mundo, como si el sol se asomara repentinamente entre las nubes. Lo vi por primera vez en la plaza del pueblo, un domingo después de la misa matutina. Estaba parado junto a la fuente, absorto en la lectura de un libro. Un libro, imagínese, en un pueblo donde apenas la gente sabía leer, ver a un muchacho joven sumergido en la lectura era como presenciar un milagro. Con timidez, me acerqué y le pregunté qué estaba leyendo. Él alzó la mirada, me regaló una sonrisa radiante y me mostró el libro, 100 años de soledad, me dijo. ¿Tú lees?, le pregunté, curiosa. Claro que leo, respondió, riendo. ¿Y a ti te gusta leer? Esa fue la primera de muchas conversaciones que tuvimos.
Rafael era diferente a los demás muchachos del pueblo. Él me hablaba de libros, de lugares lejanos, de universidades, de sueños que parecían inalcanzables. Me trataba con respeto, como si mis ideas fueran importantes, como si mi opinión valiera tanto como la suya. Comenzamos a vernos a escondidas, a espaldas de todos. Él era consciente de que mi padre jamás aceptaría nuestra amistad, ya que su familia provenía de otro lugar, lo que los hacía distintos a los demás del pueblo. Solíamos reunirnos en la pequeña biblioteca de la escuela o en el parque, cuando la oscuridad comenzaba a cubrirlo todo. Allí pasábamos horas enteras, conversando sobre cualquier tema, desde trivialidades hasta asuntos trascendentales. Rafael me regalaba libros que traía directamente de la capital y me hablaba con entusiasmo sobre la universidad donde anhelaba estudiar medicina. Carmen Elena, mientras tomaba mis manos, me repetía: «Eres demasiado inteligente para permanecer aquí. Deberías venir conmigo a la capital, podrías estudiar para maestra, tal como lo has soñado». Por primera vez sentí que alguien creía en mis aspiraciones, que alguien valoraba mi potencial más allá de ser la esposa de algún comerciante del pueblo. Con el transcurso de los meses, lo que inicialmente fue una amistad se transformó en un amor profundo y sincero, pero a la vez prohibido. Rafael me pedía que formalizáramos nuestra relación, que él mismo hablaría con mi padre, pero yo sabía que eso era una empresa imposible. Mi padre ya había hecho planes para mí que no incluían mis deseos. Un día después del almuerzo, Carmen Elena me había transmitido una conversación. El hijo de don Evaristo, Joaquín, había preguntado por mí. Carmen Elena elogió a Joaquín, destacando su bondad, su trabajo duro y su finca propia, sugiriendo que sería un buen esposo para mí. Joaquín, de 35 años, era viudo y tenía 3 hijos pequeños. Aunque era un hombre serio y trabajador, a mí me parecía mayor que mi propio padre, y la idea de casarme con él me causaba repulsión. Con todo el valor que pude reunir, le dije a mi padre: «Papá, no quiero casarme con Joaquín. Quiero estudiar, quiero ser maestra». Su rostro se enrojeció de furia y me reprendió: «Estudiar, maestra, ¿de dónde sacas esas ideas tan absurdas? Una mujer decente se casa, tiene hijos y cuida de su hogar. Está decidido, te casarás con Joaquín en Navidad». Esa noche la desesperación me consumió hasta que no pude derramar más lágrimas. Mi destino parecía sellado, sin que mis deseos importaran. Pero Rafael, mi amado Rafael, tenía otros planes para mí. «Vámonos», me dijo una tarde de octubre, tomando mis manos con firmeza y urgencia. Mi padre había finalizado su empleo en este lugar y nos mudaríamos a Bogotá la semana entrante. Rafael me invitó a acompañarlo, Carmen Elena, prometiéndonos matrimonio allá. Él estudiaría medicina y yo, que aspiraba a ser maestra, podríamos juntos construir la vida que ambos anhelábamos. La propuesta, aunque sonaba inalcanzable, era sumamente atractiva. Aceptar significaría abandonar todo lo que conocía, mi hogar, mi familia y la vida que hasta ahora había llevado. Sin embargo, también implicaba libertad y la realización de mis sueños. Le pedí unos días para meditarlo, aunque en el fondo ya tenía mi decisión tomada. Los siguientes días se convirtieron en una verdadera tortura. Por un lado, consideraba la estabilidad de quedarme aquí, casarme con Joaquín y seguir el camino que mi familia esperaba. Por otro lado, visualizaba la aventura, el amor y la oportunidad de ser auténticamente yo misma. Fue durante esos días de indecisión que sucedió algo que lo cambió todo para siempre. Una tarde Rafael y yo nos reunimos en nuestro lugar favorito, un claro escondido en el bosque junto al río. En medio de nuestras conversaciones sobre el futuro, imaginando una vida juntos en Bogotá, la pasión nos desbordó. Nos besamos con una intensidad desconocida, y la intimidad floreció de manera espontánea. Fue nuestra primera vez, un encuentro lleno de ternura, amor y también de una profunda satisfacción. En aquellos tiempos, hablar abiertamente de estas experiencias era un tabú, no existía información ni educación al respecto. Solo sabíamos que nos amábamos y anhelábamos un futuro juntos. Después, la culpa nos embargó a ambos.
Rafael, aliviando mi angustia, me abrazó y me prometió un matrimonio cercano, asegurando que lo ocurrido era natural entre dos personas que se aman. Sin embargo, 3 semanas después, tras la partida de Rafael y su familia a Bogotá, comenzaron a manifestarse cambios en mi cuerpo, mi periodo no llegó, sufría náuseas matutinas y un cansancio persistente. Mi madre, con su vasta experiencia maternal, intuyó lo que estaba sucediendo antes que yo. Una mañana, mientras yo me encontraba indispuesta, vomitando en el patio trasero, Carmen Elena se acercó a mí y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me condujo a su habitación, cerró la puerta con llave y sin preámbulos, me preguntó cuándo fue la última vez que te vino tu periodo. Yo, confundida por la pregunta, respondí. Al escuchar mi respuesta, su rostro se desencajó. Se desplomó sobre la cama y con voz apesadumbrada, me dijo: mi hijita, creo que estás embarazada. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Un bebé, repetí, consciente de mi juventud y soltería, con tan solo 17 años. En aquellos tiempos, quedar embarazada sin estar casada era una afrenta terrible, una deshonra no solo para la mujer, sino para toda su familia. Con voz temblorosa, mi madre me preguntó quién es el padre. No podía mentirle. Le conté todo sobre Rafael, nuestro amor y nuestros planes. Me escuchó en silencio, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Al final suspiró y me dijo: ay, mi hijita, ¿qué vamos a hacer ahora? Si tu padre se entera, te mata. Si la gente del pueblo se entera de mi embarazo, te aseguro que nunca podrás mostrar tu rostro con orgullo. Intentamos comunicarnos con Rafael, le enviamos cartas, pero nunca obtuvimos respuesta. Después nos enteramos de que la familia se había mudado a Venezuela debido al trabajo de su padre. Rafael nunca supo que yo estaba embarazada de un hijo suyo. Cuando mi madre no pudo ocultarlo más, le contó a mi padre la verdad. Jamás olvidaré esa noche. Los gritos resonaron por toda la casa. Mi padre, fuera de sí, gritaba que yo lo había deshonrado, que había manchado el apellido de la familia. Se preguntaba qué diría la gente del pueblo, qué diría el cura. Mi madre lloraba intentando calmarlo, pero él estaba fuera de control. Cuando me vio, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moretones. Me gritó que yo era la única culpable, que por mis ideas locas y mi rebeldía había provocado esto. Decía que esto era lo que le pasaba a una mujer que no obedecía. Esa noche no pude dormir. Escuché a mis padres hablando y discutiendo hasta muy tarde, tratando de decidir qué harían conmigo. Al día siguiente, durante el desayuno, mi padre, con la misma tranquilidad con la que se pronostica el clima, anunció que había encontrado una solución. Carmen Elena se marcharía al convento. Explicó que la Madre Superiora del convento de la Divina Misericordia le debía un favor, por lo que Carmen Elena iría allí hasta dar a luz. Después daríamos al bebé en adopción y ella permanecería en el convento como monja. ¿Como monja?, pregunté horrorizada. Papá, yo no tengo vocación religiosa. Mi padre, con tono seco, respondió: la vocación se aprende. Es mejor que estar aquí siendo el hazmerreír del pueblo. Mi madre intentó interceder, pero mi padre ya había tomado su decisión. En una semana estaría en el convento de la Divina Misericordia, situado a 3 horas de viaje de mi pueblo, en lo alto de las montañas. Esa semana fue la más larga de mi vida. Empaqué mis escasas pertenencias en una maleta pequeña, y mi madre, a escondidas de mi padre, me dio una foto de la familia, una cadena con un crucifijo que había sido de mi abuela y un poco de dinero que había ahorrado en secreto. Mi pequeña, me dijo abrazándome con fuerza la noche antes de mi partida. Pase lo que pase, sin importar dónde te encuentres, siempre serás mi niña. Y algún día, cuando todo esto termine, comprenderás que la vida a veces nos presenta desafíos muy difíciles para hacernos más fuertes. El día de mi marcha, mis hermanos menores no entendían por qué me iba. Les habían contado que sentía una vocación religiosa y que me convertiría en monja. Solo mi hermana Rosa, que tenía 15 años, intuía la verdad. Se aferró a mí llorando cuando nos despedimos.
Cuídate mucho, Carmen Elena, susurró en mi oído. Y si alguna vez puedes, escríbeme. Mi padre me llevó en su camión hasta el convento. Durante todo el trayecto, no me dirigió la palabra. Al llegar a esas enormes puertas de madera, al contemplar esos altos muros de piedra gris, sentí como si estuviera entrando en una prisión. La Madre Superiora, la Madre Esperanza, era una mujer alta y delgada, de unos 60 años, con una mirada que parecía traspasarme el alma. Después de que mi padre le explicó mi situación a la superiora, ella me dedicó una mirada glacial, recorriéndome de arriba a abajo con desdén, como si fuera una mancha impura. No se preocupe, don Aurelio, le aseguró la mujer con voz severa y firme. Aquí aprenderá disciplina y expiará sus culpas. Cuando salga de aquí, si es que llega a salir, será una mujer de bien. Mi padre, con el rostro sombrío, se marchó sin siquiera dirigirme una mirada de despedida. Lo observé alejarse en su camión a través de la diminuta ventana del cuarto donde me habían encerrado, y comprendí, con una certeza helada, que mi vida anterior había terminado para siempre. El convento era un lugar frío y silencioso con largos y estrechos pasillos. Las paredes de piedra, permanentemente húmedas, se extendían sin fin y el único sonido constante era el tañido lúgubre de las campanas, marcando las horas de oración. Me asignaron una celda minúscula, amueblada con una cama dura, un crucifijo colgado en la pared y una ventana tan pequeña que apenas permitía el paso de la luz. Me entregaron un hábito gris que debía usar a diario y me explicaron, con detalle, las estrictas reglas del convento. Aquí, según me explicó la hermana Dolores, una joven monja que parecía sentir compasión por mí, el día comenzaba a las 4 de la mañana con las oraciones. Tras las plegarias matutinas, nos dedicábamos a diferentes tareas, yo trabajaba en la huerta o en la cocina, dependiendo del día. Luego, tras el desayuno, venía el almuerzo, seguido de más oraciones y trabajo, para finalmente cenar y acostarnos a dormir a las 8 de la noche. Los domingos, en cambio, estaban enteramente dedicados a la oración y la reflexión religiosa. Titubeante pregunté acerca del futuro de mi bebé, y el bebé. La hermana Dolores, sin dirigirme la mirada, me respondió que una vez que naciera, lo entregarían a una familia cristiana que pudiera criarlo adecuadamente. Continuó diciendo que yo no podría criarlo, ya que no tenía marido, ni recursos económicos, y además había pecado. Según ella, lo mejor para el bebé sería crecer en una familia de verdad. Esas palabras me causaron un profundo dolor, como si me hubieran clavado puñales. Mi bebé, el hijo que esperaba, el único recuerdo que me quedaba de Rafael, me sería arrebatado antes de que siquiera pudiera conocerlo. Los primeros meses en el convento fueron una verdadera pesadilla. Durante el embarazo, la enfermedad me acompañaba casi constantemente, pero aún así, debía levantarme a las 4 de la mañana, cumplir con mis obligaciones laborales y acatar todas las normas del convento. Cualquier queja resultaba en castigos severos, horas adicionales de oración arrodillada, reducción de la comida y tareas más pesadas. La Madre Esperanza parecía deleitarse con mi sufrimiento, repitiendo cada vez que me veía, esto es lo que le sucede a una mujer que cede a la carne. El dolor que sientes ahora no es nada comparado con el dolor que has causado a tu familia. Adiós. Sin embargo, no todas las monjas eran crueles. La hermana Dolores, de apenas 25 años, a veces me proporcionaba comida extra a escondidas. La hermana Carmen, que trabajaba en la enfermería, me revisaba secretamente para asegurarse de que el bebé estuviera bien y me susurraba, no hagas caso a la Madre Esperanza. Ella también tuvo que pasar por algo parecido cuando era joven. A veces las personas que han experimentado el mayor dolor y sufrimiento son paradójicamente aquellas que más daño infligen a los demás. Durante varios meses intenté desesperadamente contactar a Rafael, el padre de mi hijo, escribiéndole cartas. Usaba la dirección que tenía en Bogotá, pero todas las cartas me eran devueltas sin respuesta. La hermana Dolores, compasiva, me ayudaba a enviarlas en secreto, escondiéndolas de las autoridades del convento, pero lamentablemente todos nuestros intentos fueron inútiles.
También traté de comunicarme con mi familia, especialmente con mi hermana Rosa, pero la Madre Esperanza, con su control absoluto, interceptaba y destruía toda mi correspondencia. Estaba completamente aislada, incomunicada del mundo exterior. Mientras tanto, mi embarazo progresaba, y mi vientre se hacía cada vez más visible. Para ocultar mi estado, me obligaban a usar un hábito más amplio y me asignaban trabajos aislados, lejos de la vista de cualquier visitante. Sin embargo, podía sentir a mi bebé moverse dentro de mí. A solas, en la intimidad de mi habitación, le hablaba en secreto, acariciando mi vientre abultado. Mi hijito, le susurraba, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero que sepas que ya te amo con todo mi corazón. Eres lo único bueno que me queda de tu padre. A pesar de las advertencias y prohibiciones que me hicieron, tú siempre serás mi amado hijo. En febrero de 1960, cuando estaba embarazada de 8 meses, ocurrió un evento que alteró radicalmente el curso de mi vida. Una noche, tras finalizar las oraciones, escuché voces provenientes del pasillo, cerca de mi habitación. Reconocí la voz de la Madre Esperanza conversando con alguien a quien no pude identificar. La muchacha dará a luz en cualquier momento, dijo la Madre Esperanza. Ya tengo todo arreglado con la familia que se lo llevará. Son personas adineradas y muy devotas. Pagarán una buena suma por un bebé sano. La otra voz, desconocida, preguntó, ¿y ella qué sabe? La Madre Esperanza respondió, ella no sabe nada. Le diremos que el bebé nació muerto, que hubo complicaciones. Es lo mejor. Después de un tiempo de luto, tomará los votos y se quedará aquí para siempre. El impacto fue devastador. No solo me arrebatarían a mi hijo, sino que me obligarían a creer que había fallecido, y además planeaban que me consagrara a la vida religiosa sin mi consentimiento. Esa noche la angustia me impidió conciliar el sueño. Después de meses de sentirme embargada por la tristeza, por primera vez sentí una furia hirviente. ¿Cómo se atrevían a trazar mi destino sin mi consentimiento? ¿Cómo podían mentirme sobre mi propio hijo, ocultándome la verdad? Al día siguiente, busqué a la hermana Dolores, encontrándola sola en la huerta. Con voz temblorosa le supliqué: hermana, necesito su ayuda. Su mirada reflejó preocupación. ¿Qué ocurre, Carmen Elena?, preguntó. Le revelé lo que había escuchado la noche anterior, y vi cómo su rostro palidecía. Ay, niña, suspiró, lo que escuchaste no es un caso aislado. Han hecho lo mismo con otras jóvenes que han pasado por aquí. ¿Otras muchachas?, pregunté atónita. Sí, mi hijita, tú no eres la primera. En los años que llevo aquí han llegado muchas jovencitas en tu misma situación, y todas se han quedado aquí. Todas han perdido a sus bebés y todas han tomado los votos porque no tenían a dónde ir. Luego me habló sobre María, una muchacha de 16 años que había llegado 2 años antes que yo, compartiendo un destino similar. Le informaron que su bebé había nacido sin vida, pero la hermana Dolores presenció cómo se llevaban a una niña sana esa misma noche. María, ahora hermana María de la Penitencia, permanecía en el convento con la mirada ausente y sin mencionar jamás lo sucedido. ¿Y usted por qué no ha revelado nada?, le interrogué. Con amargura me respondió: ¿a quién podría contárselo? ¿Quién me creería? Soy una monja, sin familia, sin recursos, sin influencia. Si hablo me expulsan del convento y no tengo a dónde ir. Sin embargo, me observó con decisión y me dijo: pero tú, Carmen Elena, eres diferente. Aún no has hecho tus votos. Todavía tienes familia fuera, todavía puedes marcharte. ¿Cómo?, le pregunté. Estoy embarazada de 8 meses, sin dinero, sin un lugar a donde ir. Tras una breve pausa me contestó: yo puedo ayudarte. Tengo una hermana en Medellín, la única familia que me queda. Me ha escrito diciéndome que si alguna vez deseo dejar el convento, puedo ir a vivir con ella. Podríamos irnos juntas. La propuesta era asombrosa, aunque al mismo tiempo generaba un miedo profundo. Abandonar el convento implicaba desafiar a la Iglesia, a mi familia y a la sociedad en su conjunto.
Sin embargo, permanecer allí significaba perder para siempre a mi hijo por nacer y renunciar a cualquier futuro posible. Ante mi indecisión, él me dijo: no tenemos mucho tiempo para decidirnos, tu bebé podría nacer en cualquier momento. Si vamos a actuar, debe ser pronto. Esa noche, tras las oraciones, me refugié en mi celda, sumida en la reflexión sobre mis opciones. Podía quedarme, aceptar perder a mi bebé y pasar el resto de mi vida como monja, con la amarga certeza de que mi hijo existiría en algún lugar. Alternativamente podía intentar escapar, arriesgándolo todo, pero con la esperanza de criar a mi bebé. Recordé a Rafael y su inquebrantable fe en mis sueños. Pensé en mi madre y sus palabras sobre las pruebas que la vida nos presenta para fortalecernos. Imaginé a mi bebé sintiendo sus movimientos dentro de mí, sabiendo que merecía una madre que luchara por él. Al día siguiente busqué a la hermana Dolores. Me quiero ir, le declaré sin titubear, con la convicción de escapar. Quiero intentar huir de este lugar. Por primera vez desde que la conocí, ella esbozó una sonrisa. Entonces vamos a planear cómo hacerlo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos secretos y silenciosos. La hermana Dolores, con la astucia que le conferían los años, había acumulado algunos pesos a través de sus ahorros personales. Además, consiguió ropa de civil para ambas, la cual escondimos cuidadosamente en el oscuro y fresco sótano donde guardaban las verduras. El plan, aunque sencillo, implicaba un riesgo enorme. Una noche, después de que el convento entero cayera en el sueño profundo, saldríamos sigilosamente por la puerta trasera que daba a la huerta, utilizando una copia de la llave que la hermana Dolores había obtenido años atrás. Desde allí caminaríamos 2 largas horas hasta el pueblo más cercano, donde tomaríamos el primer autobús con destino a Medellín. ¿Y si nos descubren?, pregunté con el temor latente en mi voz. Si nos atrapan, me expulsarán del convento y probablemente me denunciarán a la policía por ayudarte a escapar, respondió ella con total honestidad y sin vacilar. Pero es un riesgo que estoy dispuesta a correr. Ante su valentía, pregunté: ¿por qué haces esto por mí? Con los ojos inundados de lágrimas, le hice mi pregunta. Ella, compartiendo su propia historia, confesó que también había sido madre. Tenía 18 años cuando llegó a ese lugar y le informaron que su bebé había nacido muerto, aunque estaba convencida de que era una mentira. Nunca pudo hacer nada por su propio hijo, pero ahora, tal vez, podría ayudar al mío. La fecha elegida para la huida era el 15 de marzo de 1960. Esa noche, después de las oraciones de las 9, nos retiramos a nuestros cuartos. Como era costumbre, esperamos hasta las 2 de la madrugada, momento en que presumíamos que todas las demás hermanas estarían profundamente dormidas. Me vestí con la ropa de civil que la hermana Dolores había conseguido, una falda amplia, una blusa holgada y un abrigo grueso para disimular mi avanzado estado de gestación. La hermana Dolores se cambió su hábito por un vestido sencillo, transformándose en una persona completamente diferente sin la indumentaria religiosa. Abandonamos nuestros cuartos en completo silencio. Los pasillos del convento a esa hora de la noche se asemejaban a un laberinto lleno de sombras. El sonido de cada tabla del suelo al crujir nos obligaba a detenernos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Avanzamos sigilosamente hasta la puerta trasera, evitando ser descubiertas. Con dedos nerviosos, la hermana Dolores, ahora revelando su nombre, Mercedes, extrajo la llave y la insertó, abriendo la puerta con lentitud. El aire helado de la madrugada nos azotó la cara. Ahora no hay vuelta atrás, susurró Mercedes. No hay vuelta atrás, respondí, confirmando su advertencia. Y así, a mis 17 años, con 8 meses de embarazo, abandoné el convento en la oscuridad de la noche, ignorando el futuro, pero decidida a enfrentar lo que fuera antes que rendirme. La travesía hacia el pueblo fue la más ardua de mi vida. Cada paso un desafío monumental con mi abultado vientre. Mercedes, sosteniéndome del brazo y cargando nuestros escasos enseres, me brindaba su apoyo constante. El camino montañoso, rocoso y empinado,
me obligó a detener la marcha en repetidas ocasiones, sintiendo que mis fuerzas flaqueaban. El bebé inquieto se revolvía en mi interior como si percibiera la magnitud de lo que ocurría. ¿Estás segura de que podemos confiar en tu hermana?, pregunté con la incertidumbre latente. Le pregunté a Mercedes en qué momento haríamos una pausa para descansar. Ella me respondió que como Elena siempre me había dicho que su casa era mi casa, no tendría problema en recibirnos. Sin embargo, con la sinceridad de una madre, Mercedes me confesó que le preocupaba la reacción de Elena al enterarse de que la acompañaba una muchacha embarazada. Decidimos que lo mejor sería inventar una historia para justificar mi presencia. Durante el resto de la caminata creamos nuestro relato. Yo sería la sobrina de Mercedes, recién enviudada. Mi esposo había fallecido en un accidente laboral y al no tener familia que me apoyara, Mercedes me había traído a Medellín para empezar una nueva vida. Al llegar al pueblo, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Era un lugar pequeño con una plaza principal y tiendas en sus alrededores. El primer autobús con destino a Medellín saldría a las 7 de la mañana. Con el dinero que Mercedes había guardado compramos los pasajes y nos sentamos en una banca de la plaza, tratando de mostrar una apariencia de normalidad, como si no fuéramos dos mujeres huyendo de un convento. Mercedes, visiblemente nerviosa, me preguntó si creía que ya se habrían percatado de nuestra ausencia. Probablemente, le contesté asumiendo la inminencia de la situación, pero ya no hay marcha atrás. Recordé el momento en que subimos al autobús. Un repentino mareo me invadió, sin saber si era producto del embarazo o de la tensión. Mercedes, notando mi malestar, me auxilió a sentarme junto a la ventana y me tomó la mano para tranquilizarme. El trayecto hasta Medellín duró 6 largas horas, y durante todo el viaje mi mente no dejaba de imaginar la reacción de las monjas del convento al descubrir nuestra fuga. Llamarían a la policía para denunciar nuestra desaparición. Iniciarían una búsqueda exhaustiva para encontrarnos, informarían a mi padre sobre lo sucedido, como si pudiera leer mis pensamientos. Mercedes me interrumpió con voz suave: no te preocupes tanto, a los conventos no les gusta generar escándalos. Lo más probable es que justifiquen nuestra partida atribuyéndola a problemas de vocación y punto. Al llegar a Medellín, la ciudad me dejó completamente asombrada. Nunca antes había presenciado una metrópoli tan extensa, con tantos vehículos, tanta gente y edificios tan altos. La experiencia se asemejaba a sumergirme en un mundo completamente nuevo. Mercedes, aunque sabía la calle y el número de la casa de su hermana Elena, no tenía ni idea de cómo llegar hasta allí. Después de preguntar a varios transeúntes, un señor muy amable nos explicó qué línea de autobús debíamos tomar. Al final del trayecto, la casa de Elena se encontraba en un barrio humilde a las afueras de la ciudad. Era una vivienda modesta, pero se veía limpia y bien mantenida, con un pequeño jardín delantero repleto de flores. Cuando Mercedes llamó a la puerta, la emoción me embargó y sentí que mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar. Elena abrió la puerta y al ver a Mercedes, se quedó muda, visiblemente sorprendida. Eran muy parecidas físicamente, aunque Elena, con algunos años más y el cabello más oscuro, revelaba una mayor madurez. Mercedes, exclamó y la abrazó con fuerza. No puedo creer que estés aquí, después de tanto tiempo. Luego me dirigió una mirada curiosa. Mercedes le relató la historia que habíamos ideado y acto seguido, Elena me recibió con los brazos abiertos. Cualquier sobrina de Mercedes es como mi propia sobrina, dijo abrazándome con delicadeza, consciente de mi estado de embarazo. Esta es tu casa, mi hijita. Aquí estarás a salvo. En la casa de Elena y su esposo, don Carlos, un hombre mayor y de gran corazón, vivían también sus 2 hijos adolescentes. Tras contarles mi situación, Mercedes, la hija, me acogió y me presentó a su familia, quienes me trataron como si fuera una más. Esa misma noche Elena me tranquilizó diciendo: lo importante ahora es que tengas el bebé sano y salvo, luego ya veremos qué hacemos. Los días siguientes transcurrieron en un proceso de adaptación. Elena, que trabajaba como costurera en su propia casa,
arreglando y confeccionando vestidos para las mujeres del vecindario, vio cómo Mercedes, con gran habilidad, comenzó a ayudarla con la costura. Debido a mi estado, no podía realizar tareas físicas pesadas, pero colaboraba con las labores domésticas más ligeras. Además, Elena me acompañó a un centro de salud cercano, donde, por primera vez durante mi embarazo, recibí atención médica adecuada. El doctor, tras examinarme, me aseguró que todo estaba bien, que el bebé era fuerte y saludable y que probablemente nacería en las próximas 2 semanas. Con una sonrisa, el doctor agregó: es un bebé grande y será un niño hermoso. Emocionada y aterrada, recibí la noticia de que esperaba un varón. La idea de criarlo sola, de proveerle lo necesario y de asegurarle un buen futuro me abrumaba. Elena, pareciendo leer mis pensamientos, me tranquilizaba diciendo que no me preocupara, que los bebés siempre traen suerte. El 30 de marzo de 1960 a las 3 de la madrugada, comenzaron las contracciones. Elena y Mercedes, mis incondicionales amigas, me llevaron de inmediato al hospital público, ya que carecía de documentos y recursos para una clínica privada. Afortunadamente Elena conocía a una partera que trabajaba allí, y nos brindó su ayuda. El parto se prolongó por 14 interminables horas de sufrimiento. Mercedes, mi constante apoyo, no se apartó de mi lado, sujetando mi mano y susurrándome palabras de aliento. «Ya viene, Carmen», me repetía cuando sentía que no podía más. Finalmente, a las 5 de la tarde de ese mismo día, el 30 de marzo, mi hijo llegó al mundo. Un niño precioso, rollizo con una abundante cabellera negra, idéntica a la de Rafael. Después de dar a luz, cuando abrí los ojos por primera vez, vi que mi bebé tenía unos ojos verdes idénticos a los de su padre. La partera me lo entregó en mis brazos y la emoción que sentí fue tan inmensa que las palabras no alcanzan para describirla. Era mi bebé, mi hijo, la criatura más hermosa que había visto en mi vida. Con lágrimas de felicidad, le susurré: «Hola, mi amor, soy tu mami, te he esperado durante tanto tiempo». Él me miró con esos ojitos verdes, como si ya me conociera, como si también hubiese esperado este encuentro. «Y, ¿cómo lo vas a llamar?», me preguntó Mercedes. Sin dudarlo un instante respondí: «Rafael, se llamará Rafael como su padre». Estuve 3 días en el hospital, los 3 días más felices de mi vida. Mi bebé era perfecto, comía bien y dormía plácidamente. No podía dejar de mirarlo, de tocarlo, asegurándome de que era real. Elena y Mercedes me visitaban a diario, trayendo regalitos para el pequeño. Elena había preparado ropita hecha con sus propias manos, Mercedes, una mantita tejida con paciencia y cariño. También teníamos un osito de peluche que habíamos comprado con ilusión en el mercado. Sin embargo, al salir del hospital, la alegría inicial se desvaneció abruptamente, como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Y ahora que, cómo iba a alimentar a mi bebé, cómo iba a proveer para todas sus necesidades, Elena y Carlos, conmovidos por mi situación, me ofrecieron alojamiento en su hogar durante el tiempo que necesitara. Pero sabía que no podía prolongar esa generosidad indefinidamente. Necesitaba urgentemente encontrar una forma de ser autosuficiente. Los primeros meses con Rafael fueron, paradójicamente, difíciles y a la vez maravillosos. Era un bebé tranquilo, que apenas lloraba y comía con apetito. Aprendía a ser madre día a día, guiada por Elena, quien, con la experiencia de haber criado a 2 hijos, me brindaba su invaluable apoyo. Mercedes, por su parte, se convirtió en una tía abuela excepcional para Rafael, demostrando un cariño tan profundo que por momentos parecía su propia madre. «Este niño va a ser muy inteligente», solía decir mientras lo acunaba entre sus brazos. Observo atentamente la forma en que Rafael examina cada detalle, fijando sus ojos en todo lo que sucede a su alrededor. Fue cuando Rafael cumplió 3 meses que Elena me planteó una idea que alteraría por completo el rumbo de nuestras vidas. «Carmen, Elena», me dijo una tarde mientras le daba el biberón al bebé, «he estado reflexionando sobre algo. ¿Qué te parecería si ampliamos nuestro negocio de costura? Podríamos establecer un taller más espacioso,
contratar a más costureras y confeccionar vestidos para comercializar en el centro de la ciudad. Ante su propuesta, respondí, pero yo no sé coser. Elena, con una sonrisa, replicó, eso se aprende. Luego añadió, y tú tienes algo que a mí me falta, sabes leer y escribir con fluidez, y eres hábil con las matemáticas. Podrías encargarte de la gestión administrativa del negocio. La propuesta era una oportunidad excepcional. Elena me ofrecía convertirme en su socia en un negocio propio. Mercedes también se mostró emocionada con la idea. Podríamos crear vestidos hermosos, afirmaba Mercedes. He estado revisando las revistas de moda que llegan de Europa y creo que podríamos inspirarnos en sus diseños, adaptándolos a precios más accesibles. Fue así como nuestro taller de costura, llamado Las Tres Hermanas, inició su andadura. Elena, Mercedes y yo trabajábamos codo a codo, cada una aportando lo mejor de sí. Elena, con su destreza en el corte y la confección, era la artesana principal. Mercedes, con su agudo sentido estético, diseñaba vestidos hermosos. Yo, por mi parte, me encargaba de la administración, gestionando las finanzas, tomando los pedidos y concretando las ventas. En medio de este ajetreo crecía Rafael, mi hijo, correteando entre telas y máquinas de coser. Todas las empleadas del taller, con cariño maternal, lo mimaban y lo cuidaban como si fuera el sobrino de todas. Era un niño alegre, siempre con una sonrisa en los labios y la curiosidad brillando en sus ojos. Para cuando Rafael cumplió 2 años, el negocio prosperaba. Contábamos con 6 empleadas y nuestros vestidos se exhibían y vendían en 3 tiendas del centro de Medellín. Aunque yo misma había aprendido a coser lo básico y me había convertido en una administradora eficiente, cada noche al acostar a Rafael y verlo dormir plácidamente, no podía evitar que mi mente se llenara de preguntas sobre el padre de mi hijo. ¿Dónde estaría Rafael, su padre? ¿Habría logrado su sueño de convertirse en médico? ¿Habría rehecho su vida con otra mujer? ¿Pensaría alguna vez en mí? Una noche, cuando Rafael, que acababa de cumplir 2 años y medio, tomé una decisión que había estado postergando durante mucho tiempo: escribirle a mi hermana Rosa. Tomé papel y pluma y comencé la carta. Rosa querida, espero que esta carta te encuentre bien y te llegue sin problemas. Quiero que sepas que estoy viva, que estoy bien, y que tengo algo muy importante que contarte. En la carta le relaté todos los detalles: mi fuga del convento, cómo había rehecho mi vida en Medellín, y el nacimiento de Rafael. Además, adjunté una foto de mi hijo, pidiéndole encarecidamente que no le contara nada a nuestro padre, al menos no por el momento. 2 meses después, recibí la respuesta de Rosa. La carta, llena de lágrimas secas y palabras de amor, comenzaba con un emotivo: Carmen Elena, no sabes cuánto he sufrido todos estos años sin saber de ti. Rosa me contó que nuestro padre había hecho creer a todo el mundo que yo había tomado los votos, y que ya no quería saber nada de la familia, pero que ella siempre supo que era mentira. En su respuesta me informaba que había terminado el bachillerato y que ahora trabajaba como secretaria en la alcaldía del pueblo. Además, Rosa me escribió sobre la enfermedad de mi madre, contándome que había estado muy mal y que preguntó por mí hasta el día de su fallecimiento. Mamá había muerto sin poder verme de nuevo, sin llegar a conocer a su nieto. La noticia me causó un dolor inmenso, y lloré sin consuelo durante varios días mientras sostenía a Rafael en mis brazos, explicándole que su abuela había sido una persona extraordinaria y que lo habría amado con todo su corazón. Al final de la carta, Rosa me expresó su deseo de conocer a su sobrino y propuso visitarnos en Medellín, escribiendo: papá no tiene por qué enterarse, puedo decir que voy a visitar a unas amigas. Y así fue como, después de 3 años de no ver a ningún familiar, Rosa vino a conocer a Rafael. El encuentro fue una mezcla de alegría y tristeza. Rosa no pudo contener las lágrimas al ver a Rafael, reconociendo mi reflejo en él. Es idéntico a ti cuando eras pequeña, me dijo mientras lo abrazaba, tiene tus mismos ojos de niña, esa misma curiosidad. Durante los pocos días que Rosa estuvo con nosotras, le abrí mi corazón contándole toda mi vida, le hablé de mi padre Rafael, de mis anhelos más profundos y de mis temores.
Ella me escuchó con paciencia y sin emitir juicios, demostrando un cariño y una comprensión que me conmovieron. Carmen Elena, el día antes de que Rosa se marchara, me confió: hiciste bien en dejar el convento, mira la vida que has logrado construir, y observa la hermosura de tu hijo. Tu madre estaría orgullosa de ti. Al despedirse, Rosa me prometió que me escribiría con frecuencia y que buscaría la forma de venir a visitarnos al menos una vez al año. Además, me aseguró que en cuanto Rafael fuera mayor, lo llevaría a conocer el pueblo donde yo había crecido. Los años siguientes fueron un periodo de crecimiento y prosperidad. Rafael comenzó a asistir al jardín de infancia y luego al colegio, mostrando ser un niño muy inteligente, ávido de conocimiento, con una pasión particular por la lectura y las preguntas. A veces sus gestos y su curiosidad me recordaban tanto a su padre que sentía un dolor punzante en el corazón. Mientras tanto, el taller Las Tres Hermanas continuó expandiéndose y prosperando. Después de mudarnos a una casa más espaciosa, donde las tres, junto con Rafael, residíamos, establecimos el taller en la planta baja. Contábamos con 15 empleadas y distribuíamos nuestros productos por toda la ciudad. Cuando Rafael cumplió 8 años, comenzó a plantearme preguntas sobre su padre. Mami, me preguntó una tarde mientras hacía sus deberes escolares, ¿por qué no tengo papá? Era una pregunta que anticipaba, pero para la cual nunca me sentí del todo lista. Me senté a su lado y le respondí: si tienes papá, mi amor. Le expliqué: tu papá era un hombre muy bueno, muy inteligente, que me amaba mucho, pero tuvo que marcharse antes de que tú nacieras. Con la curiosidad innata de los niños, preguntó por qué se fue. Le expliqué que a veces los adultos debemos tomar decisiones difíciles. Tu papá no sabía que tú ibas a nacer. Si lo hubiera sabido, estoy segura de que se habría quedado. Luego preguntó cómo se llamaba. Le contesté: se llamaba Rafael, igual que tú. Con el corazón encogido, escuché su siguiente pregunta: ¿lo voy a conocer algún día? No lo sé, mi amor, no tengo la respuesta, pero lo que sí puedo asegurarte es que él te habría amado con todo su ser, porque eres el niño más increíble y especial del mundo. Rafael pareció conforme con lo que le dije, al menos por ahora, aunque sabía que a medida que fuera creciendo, las preguntas serían más difíciles de responder. Cuando Rafael cumplió 10 años, en el año 1970, ocurrió algo asombroso. Yo me encontraba en el centro de Medellín, comprando materiales para el taller, cuando vi un titular en el periódico que vendían en la esquina: joven médico colombiano regresa de Venezuela con importantes investigaciones sobre enfermedades tropicales. Debajo del titular había una fotografía. Era Rafael. Mi Rafael, el padre de mi hijo. Me quedé inmóvil en medio de la calle. La gente pasaba a mi lado, pero yo no podía reaccionar. Era él, estaba completamente segura. Había cambiado, lógicamente tenía 11 años más, pero era inconfundiblemente él. Con las manos temblorosas, compré el periódico y corrí desesperadamente a casa. Después de una década en Venezuela, donde se había formado como médico y se especializó en enfermedades tropicales, el doctor Rafael Mendoza había regresado a Colombia. Ahora se encontraba en Medellín, trabajando en el Hospital San Vicente de Paul. La noticia de su regreso me impactó profundamente, pues yo también residía en Medellín. Esa noche la ansiedad me impidió conciliar el sueño. Debía contactarlo, debía revelarle la existencia de Rafael, nuestro hijo. La incertidumbre me asaltaba: ¿cómo reaccionaría? ¿Estaría casado? ¿Tendría una nueva familia? Durante varios días, la duda me atormentó. Mercedes y Elena, mis amigas, me instaban a buscarlo, repitiendo: tiene derecho a saber que tiene un hijo y Rafael tiene derecho a conocer a su padre. Sin embargo, la preocupación me consumía: ¿y si no quiere saber nada de nosotros? ¿Y si rehizo su vida? Carmen, una amiga en común, me recordó que no podía tomar esa decisión por él, sino que Rafael merecía la oportunidad de conocer la verdad y decidir. Después de una semana de angustia y reflexión, tomé una decisión firme: iría al hospital a buscarlo.
Me puse mi vestido más elegante, me peiné con esmero y me dirigí al Hospital San Vicente. Al llegar a la recepción, pregunté por el doctor Rafael Mendoza. La recepcionista, con una sonrisa amable, me informó que estaba en consulta. Le pregunté si podía hablar con él y me dijo que ya tenía cita. Sin responder, sentí un nudo en la garganta. Era un asunto personal, muy delicado. Le pregunté si podía esperar. Me senté en la sala de espera, mi corazón martillando con fuerza en mi pecho como si fuera a explotar. ¿Qué le diría, cómo le explicaría 11 años de silencio y ausencia? Después de 2 largas horas, lo vi salir de su consultorio. Era él, sin duda alguna. Más alto de lo que recordaba, con algunas canas plateadas en las sienes, irradiando la seguridad de un hombre exitoso, pero con los mismos ojos verdes que mi hijo había heredado. Temblorosa me levanté y me acerqué a él. Rafael, logré decir con la voz entrecortada. Él se giró con el ceño fruncido, mirándome con confusión por un instante. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Carmen Elena, susurró, Carmen Elena Vázquez. Sí, respondí con lágrimas rodando por mis mejillas, soy yo. Permanecimos inmóviles en ese lugar, frente a frente, el silencio ahogando cualquier palabra. Sentíamos la magnitud de lo que no se había dicho, el tiempo perdido, el dolor que se había acumulado en silencio. Necesitamos hablar, me dijo, rompiendo la tensión. Termino mi turno en 1 hora. ¿Puedes esperarme? La hora se estiró, cada minuto se hacía eterno. Cuando por fin acabó su jornada, me guió hasta una pequeña cafetería cercana al hospital. Nos acomodamos en una mesa apartada, resguardados de las miradas ajenas. Carmen Elena, comenzó con voz grave, durante todos estos años, la pregunta sobre tu paradero me ha atormentado. Escribí cartas, intenté averiguar, pero era como si te hubieras esfumado. Le relaté parte de mi historia, sobre cómo mi padre me había enviado al convento, mi huida y mi nueva vida en Medellín. Sin embargo, omití el tema de Rafael, aún no me sentía preparada para hablar de él. Luego le pregunté qué pasó contigo, por qué se marcharon tan repentinamente. Me explicó que su padre había obtenido un empleo importante en Venezuela, y que debían mudarse de inmediato. Te busqué antes de irme, añadió. Pero tu familia me aseguró que te habías hecho monja, que habías renunciado al mundo exterior por completo. Eso no es verdad, le respondí con lágrimas en los ojos. Nunca dejé de pensar en ti. Él entrelazó sus manos con las mías sobre la mesa. Yo tampoco te olvidé, Carmen Elena. Durante todos estos años he conocido a muchas mujeres, pero ninguna se te ha parecido. ¿Te casaste?, le pregunté con el corazón latiendo con fuerza. No respondió. Estuve comprometido una vez en Venezuela, pero no pude seguir adelante. No era justo para ella, porque mi corazón siempre te perteneció a ti. En ese instante supe que debía confesarle la verdad sobre Rafael. Ahora o nunca a Rafael, pensé mientras respiraba profundamente. Hay algo más que necesito contarte, algo muy importante. Él me miró expectante. Cuando te fuiste, continué con la voz temblorosa. Yo estaba embarazada. Tenemos un hijo. Su rostro se demudó. Se quedó en silencio durante varios minutos. Un hijo, murmuró finalmente. Tenemos un hijo. Sí, le respondí. Su nombre es Rafael, igual que el tuyo. Tiene 10 años. Es un niño encantador, muy inteligente y con mucha curiosidad. Tiene tus ojos verdes. Rafael, el padre, se cubrió el rostro con las manos. Cuando las apartó, se le veían lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me buscaste antes?, me preguntó con la voz entrecortada. ¿Por qué no me lo dijiste? Intenté encontrarte, le expliqué. Te escribí cartas, pero nunca obtuve respuesta. Luego supe que te habías ido a Venezuela, pero no logré dar contigo. Y después, con el tiempo, pensé que quizás era mejor así.
¿Dónde está?, me preguntó con ansiedad. ¿Dónde está mi hijo? Está en casa, le dije. ¿Quieres conocerlo? Esa tarde Rafael, el padre, vino a mi casa a conocer a Rafael, el hijo. El encuentro fue a la vez mágico y doloroso. Sintiéndome dichoso y lleno de gratitud por la vida que me dio, me enorgullecía profundamente ser su padre. María Elena y Carlos Alberto, ahora adolescentes, comenzaron a comprender las raíces de mis pesadillas ocasionales y mis momentos de tristeza inexplicables. Los años subsecuentes trajeron consigo una época de dicha y bonanza. Rafael, mi hijo, culminó sus estudios de medicina con honores y siguió los pasos de su padre al especializarse en pediatría. María Elena abrazó el mundo de las bellas artes, convirtiéndose en una artista de renombre. Carlos Alberto optó por la ingeniería y fundó su propia empresa. Todos ellos encontraron el amor y me regalaron nietos preciosos. Rafael tuvo 3 hijos, María Elena 2 y Carlos Alberto 4, transformando mi hogar en un remolino de risas infantiles, celebraciones de cumpleaños y memorables festividades navideñas en familia. Mercedes y Elena permanecieron inseparables de nosotros. Mercedes, soltera por elección, se convirtió en una abuela sustituta para mis hijos y nietos. Elena, por su parte, se convirtió en mi confidente, mi mejor amiga, la hermana que la vida me regaló. Al cumplir 60 años, Rafael, con el cariño que lo caracteriza, me preparó una inolvidable fiesta sorpresa. Mis hijos, todos ellos, mis nietos, incluyendo a Mercedes, Elena y Rosa, quien había viajado expresamente desde el pueblo, y muchos amigos que habíamos conocido a lo largo de los años, se reunieron en la celebración. En un momento dado de la fiesta, Rafael padre se puso de pie para hacer un brindis. Carmen Elena, con la voz embargada por la emoción, declaró: hace 30 años, me devolviste no solo el amor de mi vida, sino también un hijo que yo desconocía tener. Me diste una familia, me diste una razón para vivir. Eres la mujer más fuerte, más valiente y más amorosa que he conocido. Todos los presentes aplaudieron, pero yo no podía contener las lágrimas de emoción. Miraba a mi alrededor contemplando la maravillosa vida que habíamos construido después de tanto sufrimiento y temor. Luego Rafael hijo se levantó para hablar. Mami, dijo, nos has enseñado que sin importar lo difíciles que sean las circunstancias, siempre se puede salir adelante con amor, trabajo y fe. Gracias por ser el ejemplo de mujer que eres. En el año 2003, cuando yo tenía 61 años, ocurrió algo que me hizo revivir recuerdos dolorosos del pasado. Rafael, quien ya era un pediatra muy respetado, entró a la casa un día visiblemente agitado. Mamá, me dijo, necesito contarte algo que me tiene muy inquieto. Hoy en la clínica atendí a una mujer joven con su bebé. Mientras examinaba al niño, ella me relató su historia. Estuvo en un convento durante los últimos meses de su embarazo y al nacer el bebé, le informaron que había fallecido. Sin embargo, ella cree que le ocultaron la verdad. La sangre se me heló. ¿Qué más te contó?, le pregunté. Me dijo que el convento está en las montañas, que se llama Convento de la Divina Misericordia, y que la Madre Superiora se llama Esperanza. Mamá, es el mismo convento donde tú estuviste, ¿verdad? No podía creer lo que estaba escuchando. Después de más de 40 años, ese lugar terrible seguía operando, siguiendo con su misión de destruir vidas. ¿La mujer está segura de que su bebé no murió?, le pregunté. Después del parto, ella afirmó haber escuchado el llanto de un bebé. Luego observó cómo se llevaban algo envuelto en una manta. Sin embargo, le informaron que el bebé había nacido muerto. Cuando solicitó ver el cuerpo, le dijeron que ya había sido enterrado. Esa noche la angustia no la dejó dormir. Recordó a la joven madre que había perdido a su hijo, una experiencia similar a la que ella misma estuvo a punto de vivir. Se preguntó cuántas otras mujeres habrían sufrido la misma pérdida a lo largo de los años. Al día siguiente se dirigió a hablar con el padre Rafael, exponiéndole su preocupación, basada en lo que le había contado Rafael hijo. Carmen Elena, tras una larga reflexión,
le sugirió que tal vez era el momento de actuar, de revelar lo que sabía, de denunciar lo que ocurría en el convento. Pero ella, con dudas, se cuestionó quién la creería después de tanto tiempo, preguntando qué pruebas tenía. Tu testimonio, le respondió Carmen Elena, y probablemente hay otras mujeres como tú que estarían dispuestas a hablar si alguien da el primer paso. Durante días, reflexioné sobre la propuesta que me hizo Rafael padre. Tenía el coraje para confrontar mi pasado de esa manera, tenía el derecho de permanecer en silencio, sabiendo que otras mujeres estaban sufriendo, fue Mercedes quien finalmente me impulsó a tomar una decisión. Una tarde mientras tomábamos café, Carmen Elena me recordó, ¿te acuerdas de lo que me dijiste aquella noche en el convento? Dijiste que si íbamos a hacer algo, debía ser por todas las mujeres que habían sufrido y que sufrirían. Pues bien, este es nuestro momento de actuar. Decidí buscar ayuda profesional. Rafael hijo me recomendó a la doctora Patricia Morales, una abogada especializada en derechos humanos. Al contarle mi historia, ella se mostró muy interesada y me dijo, señora Carmen Elena, su caso podría ser muy importante. En los últimos años han salido a la luz numerosos casos de abuso en instituciones religiosas en otros países. Colombia también necesita enfrentar esta realidad. Comenzamos nuestra colaboración para construir una base sólida para el caso. La doctora Morales, con el objetivo de recabar información y apoyo, se puso en contacto con diversas organizaciones de derechos humanos de renombre, periodistas de investigación especializados en casos delicados y psicólogos con experiencia en trauma. Paralelamente iniciamos una búsqueda exhaustiva de mujeres que hubieran sufrido situaciones similares a las mías. Para ello publicamos anuncios discretos en periódicos de amplia circulación, establecimos contacto con diversas organizaciones que defendían los derechos de las mujeres y nos reunimos con trabajadoras sociales experimentadas. Con el tiempo comenzaron a surgir testimonios de mujeres, no solo del convento de la Divina Misericordia, sino también de otros conventos similares ubicados en diferentes regiones del país. Estas mujeres relataron historias de embarazos no deseados, pérdidas de bebés en circunstancias extrañas y obligatoriedad en la toma de votos religiosos. Entre ellas identificamos a María, la joven que Mercedes me había mencionado años atrás, quien había estado en el convento antes que yo. La encontramos residiendo en Bogotá, empleada como trabajadora doméstica, sumida en una profunda depresión que la atormentaba desde hacía muchos años. Cuando le expusimos nuestro proyecto, al principio se mostró reacia a participar, argumentando, yo no quiero problemas. Esa gente tiene mucho poder y me pueden perjudicar. Sin embargo, tras varias conversaciones, y después de conocer a otras mujeres que habían vivido experiencias similares, finalmente se decidió a unirse a nosotras, expresando, si esto puede evitar que otras jóvenes sufran lo que yo sufrí, entonces vale la pena. Mercedes también optó por ofrecer su testimonio, a pesar de tener más de 70 años. En total, reunimos los testimonios de 15 mujeres que habían residido en diversos conventos durante las décadas de los 60, 70 y 80, todas ellas con relatos semejantes: embarazos no deseados, rechazo familiar, bebés que fallecieron en circunstancias dudosas, y años de silencio y sufrimiento. En el año 2004, cuando yo tenía 62 años, decidimos hacer pública nuestra denuncia. En Bogotá, la doctora Morales convocó una conferencia de prensa a la que asistimos 5 mujeres, yo incluida, para relatar nuestras experiencias. El impacto fue inmediato y trascendental, los medios de comunicación se volcaron en el caso, se conformó una comisión investigadora y se iniciaron procesos judiciales. Sin embargo, a la par comenzaron las amenazas, las presiones y los intentos por desacreditarnos. Voces influyentes de la Iglesia nos tildaron de mujeres resentidas, acusándonos de inventar relatos para desprestigiar instituciones. Algunos medios de comunicación conservadores publicaron artículos cuestionando nuestra veracidad. Hubo momentos de desesperación, en los que me cuestioné si había cometido un error, si había expuesto a mi familia al peligro por algo sucedido hacía mucho tiempo. No obstante, cada vez que la duda me asaltaba, recibía cartas de jóvenes mujeres agradeciéndome por mi valentía,
contándome cómo mi testimonio les había ayudado a comprender situaciones vividas por sus madres o abuelas. El proceso judicial, en definitiva, resultó largo y extremadamente doloroso. Me vi obligada a rememorar con minucioso detalle los momentos más dolorosos de mi existencia. Tuve que confrontar a abogados que se esforzaban por desacreditarme, poniendo en duda cada aspecto de mi relato, pero no estaba sola. El padre Rafael estuvo presente en cada audiencia, brindándome su apoyo y sosteniéndome la mano. Mis hijos me ofrecieron su apoyo incondicional. Mercedes, a pesar de su avanzada edad, fue una testigo valiente y firme. En el año 2006, tras 2 años de investigación, la comisión oficial emitió su informe, revelando pruebas de irregularidades sistemáticas en varios conventos, incluyendo el de la Divina Misericordia. Se documentaron casos de adopciones ilegales de bebés, mujeres retenidas contra su voluntad y diversos tipos de abusos. Como consecuencia, el convento de la Divina Misericordia fue clausurado oficialmente. Aunque se procesaron a varias personas, la mayoría ya habían fallecido o eran demasiado ancianas para enfrentar juicios relevantes. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia para mí no fueron las consecuencias legales ni las sanciones, sino un evento que ocurrió 1 año después de que el informe se hiciera público. Una tarde de 2007, mientras me encontraba en mi hogar, escuché el sonido del timbre. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de unos 45 años, cuyo rostro me resultaba familiar. Con visible nerviosismo, me preguntó: «¿Señora Carmen Elena?» «Sí, soy yo». «¿En qué puedo ayudarle?», respondí. Él se presentó: «Mi nombre es Andrés Vargas. Creo que usted conoció a mi madre hace muchos años». Me invitó a sentarme y me relató una historia asombrosa. Su madre había residido en el convento de la Divina Misericordia en 1961, 1 año después de mi propia huida. Le habían comunicado que su bebé había fallecido, pero al ver nuestro caso en los medios, inició una investigación. Mi madre adoptiva me reveló la verdad antes de fallecer, me explicó Andrés. Me informó que yo había sido adoptado de manera irregular y que mi madre biológica era una joven que había estado en ese convento. Acto seguido me entregó todos los documentos que poseía. Me mostró unos documentos que verificaban su relato. Su madre biológica, Rosa María Jiménez, tenía 16 años cuando lo dio a luz. Según los registros del convento, ella era una de las jóvenes que se encontraban allí cuando yo escapé. ¿La recuerda usted?, me preguntó con un brillo esperanzador en sus ojos. Cerré los ojos, esforzándome por evocar la imagen. Rosa María, una muchacha muy tímida y asustada, había llegado al convento solo unas semanas antes de mi partida. Apenas habíamos intercambiado algunas palabras, pues ella era muy reservada, pero sí recordaba su mirada melancólica. Sí, respondí finalmente, sí, la recuerdo. Era una niña muy dulce, muy joven. ¿Qué le ocurrió? Con tristeza me dijo: falleció hace 10 años. Nunca se casó, nunca tuvo más hijos. Vivió toda su vida creyendo que yo había muerto. Cuando se enteró a través de los periódicos de que quizás era una falsedad, intentó investigar, pero ya estaba gravemente enferma. Sentí un profundo dolor al escuchar su historia, una vida más destruida por las mentiras y la crueldad de aquel sistema. Pero, señora, deseaba conocerla, prosiguió Andrés con voz grave. ¿Por qué razón mi madre le confió esto antes de fallecer? Acto seguido me extendió una carta de papel amarillento con la escritura temblorosa. Para Carmen Elena, rezaba el sobre y añadía: si algún día la encuentra. Con manos temblorosas desdoblé la carta y comencé a leer: Carmen Elena, espero que esta carta algún día llegue a tus manos. Nunca llegué a conocerte bien, pero siempre he recordado tu valentía. Fuiste la única que se atrevió a escapar de aquel lugar horrible. Yo no tuve tu coraje. Me quedé y perdí a mi bebé para siempre. Si algún día mi hijo te busca, por favor, dile que lo amé desde el momento en que supe que existía, que no pasó un solo día sin que pensara en él,
y que lo único que lamento es no haber sido tan valiente como tú. Gracias por demostrarme que escapar era posible, Rosa María. Al terminar de leer, rompí a llorar. Lloré por Rosa María, por su dolor silencioso, por todos los años que vivió atormentada por esa pérdida. A pesar de todo, experimenté una inesperada sensación de calma, al comprender que mi huida había sido un faro de esperanza para alguien más, aunque solo fuera para demostrar que la libertad era alcanzable. Con el tiempo Andrés y yo forjamos una profunda amistad. Él se convirtió en un ferviente defensor de los derechos humanos, enfocándose en casos de adopciones ilegales, una labor que, según decía, era su forma de homenajear a su madre biológica. Los años siguientes fueron un torbellino de actividad para mí sin premeditación alguna. Me convertí en una voz para los derechos de las mujeres, en particular aquellas que habían sufrido abusos en instituciones religiosas. Recorrí el país, compartiendo mi experiencia en conferencias y talleres, alentando a otras mujeres a romper el silencio. Aunque a veces era extenuante, sobre todo a mi edad, también era profundamente satisfactorio. En 2010, al cumplir 68 años, fui honrada por el Gobierno Nacional con un reconocimiento a mi labor en defensa de los derechos humanos. Rafael, mi padre, a sus 71 años, sentía un orgullo inmenso y no dejaba de proclamar a viva voz que su esposa, mi madre, era una heroína nacional. Pero yo no soy ninguna heroína, le respondía yo entre risas. Solo soy una mujer que decidió romper el silencio y alzar la voz. Él, con una sonrisa en los labios, me replicaba, precisamente eso es lo que te convierte en una heroína. Mi madre, Mercedes, vivió hasta los 82 años, falleciendo en 2012 rodeada del amor de toda la familia. 2 años después, Elena, que había sido como una hermana para mí, también nos dejó, en paz y sabiendo que había disfrutado de una vida plena. La partida de ambas me causó un profundo dolor. Sin embargo, la vida seguía su curso, mis nietos crecían, algunos se casaban y me regalaban bisnietos. Rafael, mi hijo, se había convertido en uno de los pediatras más reconocidos y respetados del país, mientras que María Elena, mi hija, exponía sus pinturas en galerías de renombre. Carlos Alberto, otro de mis hijos, había logrado expandir su empresa, generando empleo para muchas personas. Fue en 2015, cuando yo tenía 73 años, que ocurrió algo extraordinario e inesperado. Una tarde, estando en mi casa, recibí una llamada telefónica inesperada. Era una mujer que se presentó como Carmen Torres, trabajadora social de Medellín. Me explicó que llamaba debido a una situación especial. Una anciana en un hogar geriátrico preguntaba insistentemente por mí. La mujer, que decía haber trabajado conmigo en un convento hacía muchos años, se identificó como hermana Dolores, aunque su verdadero nombre era Esperanza Morales. La noticia me sobresaltó, mi corazón latió con fuerza. Recordé a la joven monja, hermana Dolores, que en el pasado había sido tan amable conmigo y me había brindado ayuda en secreto en el convento. Creía que había fallecido hace mucho tiempo. Inmediatamente pregunté si podía ir a verla. Al día siguiente me dirigí al hogar geriátrico. Allí, en una silla de ruedas, encontré a hermana Dolores, ahora muy anciana y frágil. Pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron y con una voz débil y quebrada, susurró mi nombre, Carmen Elena. Al arrodillarme junto a la silla, tomé entre las mías las manos arrugadas de la hermana Dolores y le pregunté con preocupación, «Hermana, ¿cómo está? ¿Qué le ha ocurrido todos estos años?» Ella me contó que después de mi fuga del convento, la situación se volvió muy complicada. La Madre Superiora, Esperanza, sospechó que alguien me había ayudado a escapar, y la hermana Dolores fue una de las principales sospechosas. Como castigo sufrió terribles consecuencias, la obligaron a realizar los trabajos más pesados, le retiraron sus privilegios y la vigilaban constantemente, pero nunca se arrepintió de haberme ayudado. Años después, cuando el convento finalmente cerró a raíz de nuestras denuncias, la hermana Dolores abandonó la vida religiosa, quedando desamparada, sin familia ni recursos. Me relató que trabajó como empleada doméstica durante muchos años, viviendo en habitaciones pequeñas, sin ahorros ni posesiones,
pero siempre estuvo al tanto de mis noticias. Recordó haber seguido atentamente mis denuncias y el reconocimiento que recibí por parte del gobierno. Embargada por una profunda emoción, le expresé mi orgullo. ¿Por qué no viniste antes a buscarme?, le pregunté con curiosidad y anhelo. Con voz temblorosa me confesó, tenía miedo. Miedo de que rechazaras cualquier recuerdo de esa época, de que mi sola presencia te evocara dolorosos recuerdos. Las lágrimas inundaron mis ojos mientras le decía, hermana Dolores, usted me salvó la vida. Sin su ayuda habría perdido a mi hijo para siempre. Nunca podré agradecerle lo suficiente por lo que hizo. A partir de ese día la visité asiduamente en el hogar geriátrico, donde le llevaba fotografías de mi familia, narrándole las travesuras de mis nietos y bisnietos. A ella le fascinaba saber que Rafael, mi hijo, se había convertido en médico. Con una sonrisa, solía decirme, sabía que ese niño sería especial, lo presentí desde que lo sentía en tu vientre. Un día, decidí darle una sorpresa. Llevé a Rafael conmigo para que conociera a la mujer que había hecho posible su existencia. Hermana Dolores, le dije, permítame presentarle a Rafael, el niño, ahora hombre, cuya vida usted contribuyó a salvar. Rafael, ya con 55 años, se arrodilló junto a la silla de ruedas de la hermana Dolores y con manos temblorosas tomó las suyas. Con la voz embargada por la emoción, le dijo, señora, gracias por darme la oportunidad de vivir. Gracias por cuidar de mi madre cuando más lo necesitaba. La hermana Dolores rompió a llorar de felicidad. Eres tal como te imaginé, le dijo, eres bueno, eres inteligente. Eres la prueba viviente de que tomamos la decisión correcta. La hermana Dolores falleció en 2017 a la edad de 87 años. Yo estuve a su lado en sus últimos instantes, sosteniéndole la mano, y le susurré palabras de admiración, recordándole su valentía y el impacto positivo que tuvo en el mundo. Carmen Elena, con su último aliento, me susurró, asegúrate de que nuestra historia no se olvide. Asegúrate de que las mujeres jóvenes sepan que siempre pueden elegir su propio destino. Le hice la promesa y la he cumplido hasta el día de hoy. En el año 2018, al cumplir mis 76 años, me propuse escribir un libro donde narraría todos los acontecimientos de mi vida. Anhelaba dejar un relato minucioso de mi pasado, no solo para la posteridad, sino también para las futuras generaciones de mujeres de mi familia. El libro, titulado Escapé por amor, inesperadamente alcanzó un gran éxito. Recibí cartas de mujeres de todo el país y de diversos lugares de Latinoamérica, quienes compartían sus propias experiencias de coraje y superación. Una de esas cartas en particular capturó mi atención, provenía de una joven de 25 años que residía en España. Señora Carmen Elena, comenzaba la misiva. Mi abuela siempre me relató la historia de una mujer valiente que huyó de un convento estando embarazada. Al leer su libro comprendí que esa mujer era usted. Mi abuela, Rosa Vázquez, era su hermana. La carta era de la nieta de Rosa, mi sobrina nieta, quien residía en España y había leído mi libro ignorando que yo era su tía abuela. Después de empezar a escribirnos con regularidad, en el año 2010, Carmen Elena viajó a Colombia para conocerme. Ella, que también se llama Carmen Elena como yo, es profesora, un sueño que siempre anhelé alcanzar. Al conocernos, mi tía Carmen Elena me reveló que yo había sido la inspiración de su abuela, mi madre, durante toda su vida, y que siempre les hablaba de su valiente hermana que había luchado por su libertad. Conocer a Carmen Elena fue como completar un ciclo, a través de ella, pude reconectarme con la familia que había perdido hace tantos años. Rafael padre, el amor de mi vida, mi compañero de aventuras, el hombre que me devolvió la fe en el futuro, falleció en el año 2020 a la edad de 81 años, tras una enfermedad breve pero muy dura. Sus últimas palabras fueron para expresarme que se sentía el hombre más afortunado del mundo por haber compartido su vida conmigo. Su muerte me devastó, pero también me impulsó a reflexionar sobre la increíble vida que habíamos construido juntos a lo largo de 50 años de feliz matrimonio, durante los cuales criamos a 3 hijos maravillosos.
A mis 84 años, tras haber tenido la fortuna de conocer a 8 nietos y 3 bisnietos, y al mirar atrás, me siento abrumada por todo lo que he vivido. He sido testigo de la transformación de mi país, observando cómo las mujeres han conquistado derechos que en mi juventud parecían inalcanzables. He visto a mis hijos y nietos construir vidas llenas de éxito y alegría. Pero por encima de todo, he aprendido que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor verdadero es capaz de vencer cualquier adversidad. Recuerdo cuando con 17 años me encontraba recluida en ese convento pensando que mi vida había llegado a su fin. Creía que la felicidad y el amor me estaban negados, y que mi bebé y yo estábamos destinados a una existencia de sufrimiento. Sin embargo, estaba equivocada. La vida me tenía reservadas muchas sorpresas maravillosas, y solo necesitaba el coraje para aceptarlas. Mi huida del convento no fue simplemente una escapada física, sino el inicio de la construcción de la vida que yo deseaba. Cada valiente decisión que tomé después de escapar, como buscar al padre Rafael, hacer pública mi historia y luchar por la justicia, formó parte de esa misma búsqueda de libertad que anhelaba. Ahora, cuando mis bisnietos me visitan y me piden que les cuente cuentos, a veces les narro historias de princesas y dragones, pero otras veces les revelo la verdadera historia de su bisabuela, la mujer que huyó en la noche para proteger a su bebé. Bisabuela, me preguntó recientemente mi bisnieta más pequeña, ¿tuviste miedo cuando escapaste? Mucho miedo, le respondí con sinceridad. Pero a veces es necesario hacer cosas que nos dan miedo si son las cosas correctas. ¿Y qué pasó después?, preguntó ella. Después, mi amor, llegó la vida más hermosa que pude imaginar. Después llegaron tu bisabuelo, tus abuelos, tus padres y tú. Luego llegaron los momentos más bellos, porque eso es lo que he comprendido a lo largo de estos 84 años de vida, que el temor es pasajero, pero la tristeza de no haber intentado algo persiste eternamente, que el amor auténtico siempre encuentra la forma de volver a unirse, que las mujeres poseemos una fortaleza interior mayor de lo que imaginamos, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, es demasiado tarde para comenzar la vida que anhelamos de verdad. Esta, mis queridos, ha sido mi propia historia, la de una joven que en una noche de 1960, tuvo la valentía de escapar y que nunca dejó de tener fe en que cada nuevo día podía ser superior al anterior. Y si algo he aprendido en todo este tiempo, es esto: sin importar cuán sombría parezca la noche, la aurora siempre, siempre está esperando al otro lado. Deseo que cuando ustedes se enfrenten a sus propias épocas oscuras, recuerden mi historia. Recuerden que en su interior reside la fuerza necesaria para hacer lo correcto, para proteger a quienes aman y para construir la vida que realmente merecen. Y recuerden siempre el amor, ese amor profundo por nosotros mismos, el amor incondicional que sentimos por nuestros hijos, el amor ferviente por la justicia. Ese amor es la fuerza más imbatible, más fuerte que cualquier barrera que se levante en nuestro camino, más poderoso que cualquier temor que intente paralizarnos, y más perdurable que cualquier dolor que podamos experimentar. Esa es la esencia de mi vida, y es la herencia que les dejo con todo mi cariño y mi amor.